Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos ya para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Le damos gracias a quienes nos siguen a través del internet, que nos apoyan suscribiéndose al canal, dándonos un me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo los videos. El día de hoy vamos a estudiar en la carta de los Romanos, el capítulo número 8, y vamos a leer ahorita de momento el versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos, a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, hay alrededor del verso 20, dijimos en un estudio pasado que el apóstol Pablo se dedica durante esos 3 capítulos para enseñar que los judíos, los griegos, los judíos, los gentiles, todos los humanos sin excepción, estábamos bajo la justa ira de Dios y íbamos a recibir el castigo de Dios por causa de nuestra rebeldía, de nuestra dureza, de nuestro aborrecimiento hacia Dios y de nuestra maldad. Dice por ahí en el capítulo 3, no hay justo, porque alguien puede decir, pero yo sí conozco gente que merece la ira de Dios y que es malvada, pero yo que nunca he matado, yo que nunca he robado, yo que nunca he adulterado. Y dice Pablo en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, dice el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno, sino que todos estábamos bajo la justa ira de Dios. Pero así como dejó claro en los primeros 3 capítulos que toda la humanidad estaba bajo la ira de Dios, ahora empieza este capítulo 8 diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿se acuerdan en el Génesis cuando Dios, por justas razones, en el capítulo 6, dice que los pensamientos del corazón de todos los seres humanos era de continuo solamente el mal? Y todos se dedicaban a hacer el mal. Y Dios, hermanos, dice que dijo: voy a destruirlos a todos con un diluvio. Y el que Dios determinara destruir a todos con un diluvio, no lo hace a él malo, porque Él es Dios y Él es el creador. Él hizo el universo, Él nos formó a nosotros, y después cuando ve que todos se rebelan contra Él, dice: voy a derramar mi ira sobre este mundo, voy a acabar con toda carne con un diluvio. Pero antes de hacerlo, hermanos, dispone un medio de salvación. Dios elige a Noé y le dice a Noé que construya un arca, que le predique a las personas que Él va a juzgar el mundo y va a destruir a toda carne con un diluvio, y que únicamente van a poder salvarse quienes estén en el arca. Sabemos que a final de cuentas nadie le creyó a Noé, y solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, fueron salvados por esa arca. Pero esa arca, hermanos, era un símbolo. Y era un símbolo del medio que Dios había dispuesto para salvarnos de su ira, la cual va a ser derramada nuevamente por causa del pecado, la rebelión y la maldad del hombre. Va a venir un día donde Dios va a derramar su justo juicio
y su ira sobre la humanidad. Pero al igual que en el Génesis, porque Dios no cambia, Dios dispone un medio de salvación. Y dice, a ver, voy a derramar mi ira por estas razones, ustedes se lo merecen, pero voy a levantar un montón de Noés que les van a decir lo que yo voy a hacer, pero también que les van a ofrecer un medio de salvación. ¿Cuál es esa salvación, hermanos, por la cual podemos ser librados de la ira de Dios? Jesucristo. Ahora, fíjense bien, el verso 1, quiero que notemos y pongamos atención ahí en nuestras Biblias, que no dice ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. ¿Así dice su Biblia, hermanos? Para los que creen, chéquele. ¿Qué dice su Biblia, hermanos? Para los que están en Cristo Jesús, no para los que creen en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque los que se salvaron en los tiempos de Noé, no solo se salvaron porque creyeron que iba a haber un diluvio, o porque creyeron que Noé estaba diciendo la verdad, sino que los que se salvaron tenían que estar, ¿dónde? Dentro. En el arca. Si usted no estaba en el arca, usted se iba a morir como quiera. Si usted decía que le creyó a Noé, si usted decía que sí le creyó a Dios, si usted decía no importa, si usted quería ser salvo en los tiempos del diluvio, tenía que estar forzosamente en el arca, porque era el medio como se iba a salvar. Ahora, del mismo modo, hermanos, como dijimos que el arca era un símbolo de Jesús, para ser salvos por medio de Jesús, tenemos que estar en Jesús. Alguien puede decir, yo creo que Jesucristo sí vino a este mundo, porque hay quienes dicen que ni siquiera eso, que no existió. Pero hay quienes dicen, yo sí creo que Jesús vino a este mundo, como el historiador judío Flavio Josefo documentó incluso que había existido Jesús como un historiador. ¿Eso es suficiente, hermanos? No, porque Flavio Josefo no creía en el Mesías. Ahora alguien puede decir, pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, oh sorpresa, los testigos de Jehová también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que no creen los testigos de Jehová es que Jesús es Dios. Y usted puede decir, bueno, pues ahí sí, yo estoy en Cristo porque yo creo que Jesús es Dios. Pero Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Cuando los demonios se encontraban con Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quién eres tú, Jesús Nazareno? Yo te conozco. ¿A qué has venido? ¿Era suficiente con que ellos dijeran eso para ser salvos? No. ¿Por qué? Porque aunque creían en Jesús, no estaban en Jesús. La Biblia es muy clara, hermanos, y nos dice que tú no vas a ser librado de la ira de Dios solamente porque crees, solamente porque dices que Jesús es el Señor. Hay un montón de gente, un montón, son miles de millones que te pueden decir que Jesús es el Señor. Pero eso no es suficiente. En Mateo 7:21 Jesús nos dijo, ¿se acuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, ellos le decían Señor, creían que era el Señor, que era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo, que había muerto por nuestros pecados.
todo lo que tú crees de Jesús, lo creían ellos también. Y Jesús dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, hermanos, unas palabras escalofriantes: muchos. Y cuando la palabra dice muchos, son muchos. Muchos, dice, van a venir y me van a decir, Señor, pero no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Y yo les voy a responder, apártense de mí. Primero dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos piensan, hermanos, que van a ser salvos. La otra vez platicaba con el hermano Alberto, porque hicieron una oración de fe. ¿Quién hace la oración de fe? Llegas con él y le dices, oye, Cristo te ama. Ay, qué bueno, fíjate, porque estoy pasando por un momento bien difícil. A veces está la gente deprimida y necesita que alguien lo ama. Si le dicen Pancho te ama, es lo mismo. Llegas, Cristo te ama. Ah, pues por lo menos Cristo vino a morir por ti y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero para que tú no termines en el infierno, necesitas arrepentirte. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? A mí, hermanos, me dijeron en una iglesia, en una congregación, a los poquitos días que empecé a ir, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y empezaron a pasar entre los asientos. ¿Usted ya aceptó a Cristo en su corazón? ¿Usted ya aceptó a Cristo en su corazón? ¿Usted ya aceptó? Y cuando llegaron conmigo, yo dije que yo no he hecho nada, no, pues yo era nuevo. No, tú todavía no, pásese. Ah, pues ahí voy. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, te doy mi vida, te doy mi vida. Lo que me digan que repita, yo lo hubiera repetido, hermanos. Y yo sabía que yo no era todavía cristiano, yo no estaba arrepentido, yo no había nacido de nuevo. Sin embargo, muchos piensan que porque ya hicieron la oración de fe, porque se bautizaron, porque asisten a una congregación, porque oran, porque leen la Biblia, piensan que son cristianos. Ahora, si a estos de Mateo 7 no les sirvió que habían predicado, que habían echado fuera demonios, que habían hecho muchos milagros, ¿servirá de algo que tú vayas a llegar al final y le vayas a decir a Jesús, Señor, Señor, pero yo hice una oración de fe? ¿Servirá? Pero yo me bauticé, ¿servirá? Pero yo me congregué, ¿servirá? Si no les sirvió a estos hermanos que predicaban, a lo mejor eran pastores, porque predicaban, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, hacían milagros, iban y oraban y los enfermos sanaban. Y si eso no les valió, ¿valdrán otras cosas más pequeñas? Ahora, ¿cuál es el problema con esas personas que le van a reclamar al final? Jesús dice, yo les voy a decir, ¿qué cosa? Nunca los conocí, número 1. Apártense de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Son personas que aunque hicieron una oración de fe, que aunque se bautizaron, que aunque se congregaron, que aunque diezmaban, que aunque ofrendaban, que aunque leyeron la Biblia, que aunque vieron películas cristianas, que aunque oían el radio cristiano, que aunque hablaban como cristianos, en realidad eran personas hacedoras
de maldad. No había habido un cambio verdadero en ellos. Cambiaron de religión, no cambiaron de naturaleza. Ahora, fíjense bien, hermanos. Cuando creemos con la fe verdadera, ojo con eso porque hay una fe falsa. Cuando creemos con la fe verdadera, somos unidos a Cristo. ¿Sí sabemos eso, hermanos? Somos unidos a Él en su muerte, de manera que morimos con Él. Ojo, estoy hablando únicamente de los que han tenido la fe verdadera. Creemos en Él, morimos con Él, y después, ¿qué hicieron con Jesús? Sepultaron a Jesús, y nosotros somos sepultados con Él en el bautismo. Y después, ¿qué pasó con Jesús al tercer día? Resucitó de entre los muertos, y nosotros resucitamos con Él para andar en una nueva vida en Él. Repitan conmigo, hermanos, en Él. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él para vivir una nueva vida unidos a Él. ¿Se da cuenta cómo esto va más allá de cambiar de la católica para acá y que ahora ya no soy esto y que ahora soy evangélico y que ahora ya no, hermanos? La fe verdadera nos une a Cristo Jesús. Y Jesús viene a ser la cabeza de la iglesia. Es un cuerpo, hermanos. De aquí a aquí es Jesús. Y del cuello para abajo, los pies, los dedos, todo lo forman ¿quién? Los miembros de la iglesia. Todos. Ojo, hermanos, estamos unidos a Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es una unión. ¿Se acuerdan en Génesis que dijo el Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre? ¿Se acuerdan? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay una unión. No solo es física, es espiritual. Dios no me ve a mí y a mi esposa como dos seres, sino como uno. Y esa misma unión, hermanos, la tiene el creyente verdadero con Cristo. Fíjense bien, búsquenme primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Fíjense, primera a los Corintios 12, 12. ¿Alguien más lo halló, hermanos? Fíjense lo que dice aquí. Porque así como el cuerpo es uno, lo que les estoy diciendo ahorita, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos los creyentes, hermanos, individualmente somos unidos y formamos el cuerpo de Jesucristo. Estamos hablando, como el hombre y la mujer, de una unión espiritual. Fíjese lo que dice el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahora no se me acelere a leerlo muy rápido, porque este verso está muy interesante. De repente hay una corriente que dice que hay unos bautizados por el Espíritu y otros no están bautizados por el Espíritu. Y uno se trauma y dice, oye, pero entonces yo no tengo el Espíritu, porque dice la Biblia que si no tienes el Espíritu, no eres de Dios. Dice aquí, porque por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo,
fuimos todos bautizados. ¿No le da gusto, hermanos, esa verdad? Fuimos todos bautizados. ¿Qué decía en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo? Y decían que estaban borrachos ahí, los criticaban. Y dijo el apóstol Pedro, esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu. ¿Alguien se lo sabe? Sobre toda carne, hermano, no sobre una denominación que dicen que si hablan en lenguas están bautizados y los demás no. La promesa del Espíritu Santo para el creyente estaba en Joel y dice que iba a ser para todos los creyentes. Ahora, fíjense bien, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y la palabra bautizado, hermanos, ¿alguien sabe qué significa? Sumergido. Es sumergido. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, somos sumergidos por el Espíritu Santo. ¿En dónde somos sumergidos? Ahí dice, en un solo. A ver, alguien que lo lea ahí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A cuál cuerpo se refiere, hermanos? Al cuerpo de Jesús. Ojo con esta escritura. Cuando nosotros creemos la fe verdadera, somos todos, no algunos, bautizados, sumergidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, otra vez dice la palabra, se nos dio a beber de un mismo espíritu. No a unos y a otros no, a todos. De manera, hermanos, dice en Génesis 4, no lo busquen, y conoció a Adán, ¿se acuerdan? A su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ya explicamos, hermanos, lo que significa el verbo conocer. Adán tuvo relaciones con ella, se unió íntimamente, dio a luz a Caín, y ese verbo conocer, hermanos, que habla de esa unión, de esa intimidad, es el que Jesús utiliza cuando les dice a aquellos que se le van a acercar en los últimos tiempos, que son cristianos, que fueron a la iglesia, que oraron, que diezmaron, que se bautizaron, que hicieron oración de fe y todas las cosas y ritos que le quieran poner, les va a decir Jesús: yo nunca los conocí. ¿Qué significa, hermanos? En su omnisciencia, Dios nos conoce a todos y Dios lo sabe todo. No puede ser que usted diga: ay, es que yo no sabía tú dónde andabas. No los conocí. Está hablando de que esas personas no estaban en Cristo. No estaban unidos a Él. No habían tenido la fe verdadera, no habían muerto a su vieja naturaleza, no habían sido sepultados y no habían vivido en la vida nueva que Jesús nos da. ¿Se acuerdan los profetas Elías, Eliseo, cuando llegaban a una profecía y decían: vive Jehová en cuya presencia estoy? ¿Se acuerdan? Ellos estaban en Cristo. Y cuando nosotros creemos por la fe verdadera, estamos en Cristo. Jesús dijo en Juan 15, 5, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, dijo, y vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús está enseñando, hermanos, como a niños de kinder, como nos tiene que enseñar el Señor, porque Él es el maestro. Y nosotros hay cosas que no logramos entender por nuestra dureza. Les está enseñando esta verdad espiritual que les estoy diciendo, de que tiene que haber una unidad. Los pámpanos tienen que estar en la vid. Si no están en la vid, pueden estar cerca de la vid, pero si están separados, se secan, se mueren y los echan en el fuego porque no sirven para nada. Únicamente los que estén en la vid van a estar conectados a él, van a recibir la vida de ese árbol por medio del tronco y van a producir fruto. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que saber, entender, creer que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos unidos al Hijo, ojo con esto, hermanos, si estamos unidos al Hijo, si somos parte del cuerpo del Hijo, ¿cómo vamos a recibir condenación del Padre? Si somos parte del cuerpo del Hijo, estamos unidos al Hijo, y para recibir nosotros condenación necesitaría el Padre condenar al Hijo. De manera que si estamos en el Hijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esta es una promesa, hermanos, valiosa, hermosa, que nos abre el entendimiento y decimos: entonces ya no hay condenación para mí porque estoy en Él. Si verdaderamente estás en Él, así es. Ahora, ¿qué pasa con los que no están? ¿Qué pasa con los que montones que van a las iglesias, que hacen un montón de obras, que parecen y hablan como cristianos, pero no están en Cristo Jesús? En una ocasión, hermanos, cuando le fui a compartir a estos, ¿cómo se llaman? Centros de rehabilitación, antes de que yo pasara, dijeron, a ver, que primero que voy a cantar un canto, y canté un canto, luego un salmo, y luego todos decían amén, todos decían aleluya, todos decían gloria a Dios, y yo dije: santo Dios, ¿cómo le hago? Porque lo primero que tengo que hacer para vidas de que uno de estos se arrepienta es decirle que no son. Y ese es un mensaje, hermanos, que tenemos que llevar a las iglesias. Hay un montón ahí adentro que están ahí como en ese centro de rehabilitación, que yo les dije: si ustedes fueran verdaderamente cristianos, si ustedes tuvieran la fe y el arrepentimiento genuinos y nacieran de nuevo, ya no se drogaran, ya no se emborracharan, ya no estuvieran fumando. Pero seguían ahí metidos pareciendo cristianos, porque aunque decían que creían, no estaban en. Y piensa en eso a la próxima que pases por una reunión cristiana. ¿Cuántos de ahí verdaderamente están en? ¿Y cuántos de esos van a llegar, y son los de Mateo 7:21, incluidos pastores, a creer que van a ser salvos porque decían que creían? Ahora, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Regresamos a Romanos 8, hermanos, 1. ¿Alguien me puede leer qué dice después de eso? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí dice otra cosita.
los que no andan conforme a la carne, gracias, sino conforme al Espíritu. Déjenme les digo algo, hermanos. Primero, esa frase, eso que ustedes están leyendo ahí, no iba ahí. Sabemos y creemos que la Escritura, hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Dios, no tiene errores, no hay que quitarle, no hay que ponerle. Pero lo que es inspirado es el texto original, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. En griego. ¿Esa que ustedes tienen ahí está en griego? No, está en español. Entonces no es el texto original, es una traducción. Y las traducciones, hermanos, pueden tener ciertos errores. ¿Cómo sabes qué va ahí y qué no va? Alguien puede decir, bueno, al momento de hacer una traducción, buscan los manuscritos más antiguos. ¿Qué es un manuscrito? De la palabra ahí se entiende, fueron escritos a mano y son viejísimos, hermanos. Hay unos manuscritos muy viejos, unos viejos y unos más, un poquito menos viejos. Al momento de hacer, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera, utilizaron varios manuscritos, incluidos los más nuevos, y en los más nuevos viene esta frase: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay versiones, hermanos, que se tradujeron, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, y dicen, no, yo si voy a traducir, yo me voy a basar nada más en los más antiguos. Y en los más antiguos no está esta frase. De manera que lo más seguro es que fue añadida después. Ahora, esta frase, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aparece, y ahí sí está en los manuscritos más antiguos, en el verso 4. Fíjese lo que dice el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que no afecta el que la hayan puesto ahí en el versículo 1, porque al final de cuentas está en el versículo 4, y ese verso sí fue inspirado por Dios. Pero, hermanos, no hacía falta que esa frase estuviera ahí. Da igual si se lee nada más así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada más. No hay que agregarle nada más. ¿Por qué no? Porque el que tuvo la fe verdadera, y fíjense hasta dónde hemos llegado en estos tiempos de apostasía, que hay que estar remarcando que hay una fe falsa y hay una fe verdadera. El que creyó con la fe verdadera fue unido a Cristo. Murió, dijimos, con él crucificado, fue sepultado con él en el bautismo y salió a nueva vida y estaba unido a él. Pero al mismo tiempo fue regenerado. ¿Se acuerdan lo que vimos, el estudio de Nicodemo y el nuevo nacimiento? Recibió el creyente una nueva naturaleza. Porque si nos quedamos en la misma naturaleza, nos morimos y nos sepultan y salimos, pero salimos a regarla otra vez porque seguimos siendo los mismos. Entonces, era necesario que Dios hiciera una regeneración, una transformación de nuestro ser. ¿Se acuerdan que vimos en Ezequiel 36? Que Dios dice que Él nos limpia de todas nuestras inmundicias y nos limpia de todos nuestros ídolos. Nos da un corazón nuevo y nos da espíritu nuevo. ¿Se acuerdan? Y luego dice
que pone dentro de nosotros su espíritu, y Él hace que andemos en sus estatutos, en sus preceptos, y los pongamos por obra. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si nosotros creímos con la fe verdadera, fuimos unidos, nacimos de nuevo mediante el Espíritu Santo de Dios. Dios cambió nuestro corazón, Dios escribió sus leyes en nuestro corazón, Dios hace que andemos en sus caminos, de manera que los que nacimos de nuevo andamos conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne. ¿Se acuerdan? En 2 de Corintios 5:17, todos se lo saben de memoria, no lo busquen, dice: si alguno está en, otra vez, no dice si alguno cree en, porque el que creyó de verdad está unido a Él. Y si creyó en Él y está unido a Él, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, fue transformado, fue regenerado mediante el Espíritu Santo, y ahora esa persona andará conforme al Espíritu o conforme a la carne. Entonces, ¿sirve de algo que le agreguen? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí se dan cuenta cómo sale sobrando? Porque el que está verdaderamente en Cristo Jesús y fue regenerado y tiene el Espíritu Santo, ahora anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, fíjense el verso 2. Romanos 1:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí se mencionan dos leyes. Número 1, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Alguien que me diga? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Alguien, hermanos, lo que se le ocurra? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el poder que recibimos de parte de Dios cuando somos regenerados mediante el Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la regeneración que Dios hace de nuestro ser, la transformación que hace de nuestra naturaleza, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso, hermanos? Había un poder en nosotros que nos mantenía esclavizados, y Dios puso en nosotros un poder mayor para que pudiéramos ser liberados. Fíjense bien, vamos a leer ese mismo verso 2, pero donde dice la ley, vamos a leer el poder. Fíjese bien, verso 2. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entiéndase la nueva naturaleza que Dios nos dio, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si estás en Cristo Jesús. Y si tu fe fue verdadera. Fíjense, en el Éxodo se nos habla de cómo el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. ¿Se acuerdan? Porque al final de cuentas todos esos son símbolos y nos sirven para poder explicar y para poder entender esto. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, y el que los tenía en esclavitud y el que los hacía que trabajaran más y el que los mandaba, los cuidaba y los hacía que los azotaran, ¿quién era? Específicamente uno, el faraón. El poder del faraón era ejercido sobre el pueblo de Israel
para mantenerlos en esclavitud. ¿Se podían liberar ellos de esa esclavitud? No, porque estaban bajo el faraón. ¿Qué pasó? Apareció Dios a Moisés. ¿Y quién tiene más poder, hermanos? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más majestuoso? ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o el faraón? Dios. Y por medio de Dios, de su poder, de su majestad, pudo ser liberado el pueblo de Israel de la esclavitud. Dejaron de ser esclavos, porque aunque había un poder en Faraón que los dominaba, apareció Dios con un poder mayor y los hizo libres. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Todos. Y había un poder en nosotros, el hombre interior, haga de cuenta que era el faraón, nos tenía viviendo de esa manera y no podíamos dejar de pecar y no podíamos salir de ahí. Pero Dios, hermanos, cuando creímos, cuando nos salvó por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y fuimos unidos a Él y fuimos regenerados, transformados, puso dentro de nosotros su Espíritu para que mediante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, el poder de la nueva naturaleza que tiene cada uno de los verdaderos cristianos, podamos ser libertados de la esclavitud del pecado. El poder que está ahora en nosotros es mayor que el poder que nos mantenía en el pecado y por eso somos libres. Así que la pregunta, hermanos, realmente no es para ustedes, ¿andas en la carne o en el espíritu? Sino más bien, ¿estás en Cristo o no? Porque si estás en Cristo, tienes el Espíritu y andas conforme al Espíritu. Pero ¿y si no? Ahora, si nosotros sabemos que sí y creemos que sí, o alguno pudiera dudar y decir, es que yo sí creo en Jesús y yo lo amo y yo todo, pero fallo y hago cosas que no debiera hacer, entonces yo a lo mejor, bueno, por eso antes de Romanos 8, ¿qué está, hermanos? 7. Romanos 7. Y antes de hablarnos de que para nosotros ninguna condenación hay en Cristo Jesús, ya nos habló Pablo en el capítulo 7 de cómo constantemente fallamos. Porque aunque fuimos renovados en el hombre interior, en el exterior sigue habiendo una ley que nos atrae, que nos lleva cautivos y que nos hace caer en el pecado. Pero fíjense bien, a pesar de que de vez en cuando la carne nos arrastra y nos hace caer, y pudiéramos pensar por esa caída que no somos cristianos, y pudieran pensar los que nos están viendo que no somos cristianos, Dios nos consuela, nos explica en el capítulo 8 y nos dice, mira, yo sé que tú tienes luchas, aún habiendo nacido de nuevo, aún teniendo el Espíritu Santo, sigues batallando y vas a seguir batallando hasta el día que te mueras y dejes esa carne, ese cuerpo de carne que es el que te está arrastrando constantemente a pecar, hacia la amargura, hacia la depresión, hacia la ira, hacia la lujuria, hacia lo que sea. Es ese cuerpo de carne.
El día que mueras vas a ser separado de ese cuerpo y vas a recibir otro cuerpo glorificado donde ya no va a morar el pecado. Ahí ya no va a haber dolor, no va a haber clamor, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte. Mientras estés en ese cuerpo, aunque seas un cristiano verdadero, estás unido a Cristo, tienes una nueva naturaleza, tienes constantemente una lucha contigo mismo. Haces cosas que no quieres hacer, dices cosas que no querías decir, te avergüenzas de ti mismo, piensas a lo mejor yo no soy cristiano, a lo mejor me estoy engañando, pero Dios nos dice mediante su Espíritu Santo en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios sabe que fallas por la maldad que aún está en tu cuerpo, pero al final de cuentas, si estás unido a Cristo, si estás en Cristo, dice el Padre, yo ya no te voy a condenar. Yo ya no te voy a castigar. Porque el castigo que merecíamos, hermanos, y eso lo vamos a ver en otro estudio, ya fue derramado sobre Jesús. La ira que tú merecías por tus pecados, todos, fue derramado sobre Jesús. Y ahora que estás unido a Él, dice Dios, yo sé que fallas, pero no vas a ser condenado más mientras estés y permanezcas en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Despedimos el estudio para quienes nos estuvieron escuchando a través del internet. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.